Y desde este momento, cúbreme con tu sangre preciosa. cúbreme con tu sangre preciosa. La sangre que derramaste por mis pecados. La sangre que derramaste. Me están diciendo... La sangre que derramaste por mis Señor, pecados. ¿por qué me estás diciendo que no? En el nombre de Cristo Jesús yo levanto un vallado espiritual alrededor de tu vida. Existen casos que generan algo distinto, una incomodidad muy extraña que es difícil de comprender, tal vez porque lo sucedido es muy perturbador y nos damos cuenta que cualquiera de nosotros podría estar expuesto a una situación parecida sin saberlo. En esta historia, más allá de lo paranormal, hubo muertes, por lo cual pido discreción y respeto antes de comenzar. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video, así me ayudas a llegar a nuevas personas con cada entrega. Te invito también a mi canal secundario donde todos los domingos tenemos un nuevo caso para disfrutar. Ahora sí, sin más introducción, comenzamos. Bienvenidos a este nuevo video. El día 13 de agosto de 1995 comenzó en México tal vez uno de los programas más famosos del ámbito paranormal. Seguramente escuchaste alguna historia de La Mano Peluda, y si no fue así, es muy probable que conozcas el nombre al menos. Si bien lo que vas a escuchar a continuación fue muy divulgado en su momento, no todo el mundo sabe algunos detalles de lo que pasó puntualmente con un mítico caso que de forma totalmente sorpresa llegó mediante un llamado al estudio de radio. Un llamado que generó algo impensado y muchos aseguran que fue nada más ni nada menos que una maldición a este programa y a sus conductores. En sus comienzos, el programa de La Mano Peluda fue conducido por Rubén García Castillo por 4 años, para ser reemplazado por el famoso Juan Ramón Sáenz, y con él nos vamos a quedar, porque fue justamente quien recibió esta inquietante llamada en el 2002. Josué Velázquez, desde el Monte, California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Sí. Me encontré un libro de brujería, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Sí. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belcebú, o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Esta llamada la realizaba un muchacho llamado Josué Velázquez, quien aseguraba haber hecho un pacto con el diablo. Podría ser solo un invento de alguien que simplemente quería hacerse famoso en un programa de radio, pero los sucesos posteriores alarmaron a muchos porque todo parecía estar relacionado justamente con esto. Este joven de origen mexicano sufrió junto a toda su familia un durísimo golpe al quedarse prácticamente en la miseria cuando tenía 14 años. 2 años después deciden, más allá de los peligros, cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos y lograron establecerse en California. Desde ese momento Josué intentaba ayudar económicamente a su familia buscando trabajos de todo tipo. Tal vez ni él mismo se imaginó que solo unos años después estaría abriendo una puerta muy difícil de cerrar. Durante esta llamada confesó no solo que realizaba artes o prácticas oscuras, sino que también pedía que Juan Manuel Sáenz, el conductor, lo ayude a poder liberarse de algo que lo estaba atormentando. Sus palabras fueron estas: llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo era, en un principio, hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás. Más allá de esto, aseguraba haber logrado su objetivo, es decir, logró pactar con Lucifer, y desde ese momento no había día sin que diferentes demonios lo atormenten recordándole que su destino sería el infierno. Este pacto en un principio tenía condiciones fáciles, que no implicaban mucho, como por ejemplo rituales de invocación sencillos. Pero con el tiempo, los pedidos se intensificaron, donde Josué no solo tuvo que sacrificar animales, sino también, y según sus dichos, a un recién nacido. Otro dato que menciona Josué durante la charla es sobre un objeto muy preciado que tenía. Estoy hablando del anillo del rey Salomón. Este anillo, según los que saben,
Estando en la persona indicada, tiene el poder de manejar a ciertos demonios y entidades bajas, pudiendo de cierta forma ordenarles lo que uno quiera. Aunque se cree que todo esto no es gratis, lógicamente, tiene un altísimo costo. Su locura llegó a tal punto, y esto lo cuenta el mismo Josué, que por el simple hecho de lograr una fortuna para su familia y salvarlos de la miseria, Lucifer le impuso una fuerte condición. Tenía que sacrificar a un integrante de su propia familia o él sería la próxima víctima. Para poder obtener este anillo, tenía que dar a un familiar. Y pensé en mi abuela. Yo dije, pues ella está grande, ya vivió, perdón. Y a mi abuela la maté. La dormí, la desvestí y la empecé a cortar. Era un proceso largo, con muchas cosas. Josué Velázquez se dio cuenta que estaba metido en un lugar donde sería muy difícil salir solo, y fue por esto que llamó al programa de La Mano Peluda en busca de ayuda, ya que había intentado buscarla por otros medios anteriormente, pero sin suerte. El conductor de este programa, Juan Ramón, lo escuchó atentamente y no le dio la espalda, le aseguró que intentaría ayudarlo. Fue así que durante otra emisión, el pastor Roberto Guaso entra en escena para ayudar a este muchacho, o al menos intentarlo. La idea era sencilla en un principio, aunque todo se complicó después. Roberto recitaría algunas oraciones de la Biblia y le pediría a Josué que haga lo mismo. Durante esta transmisión se dieron varias situaciones extrañas. En primer lugar, el muchacho no lograba concentrarse y hacer caso a lo que el pastor le pedía repetir. Según él, porque diferentes entidades estaban rodeándolo y no dejaban de mirarlo. Por otro lado, la Biblia de Josué no se abría. Era como si sus páginas estuvieran pegadas por alguna fuerza sobrenatural. Se escucharon risas y murmullos durante algunos momentos de la transmisión, y no solo eso, en el estudio de radio el ambiente también cambió. Aseguraron que un frío recorría el espacio sin ninguna razón y que algo extraño se sentía sin lugar a dudas. También existe el dato sobre una pantalla de los monitores en el estudio que se quebró sin ninguna explicación. Oyentes del programa también contaron los días posteriores haber oído susurros en sus casas mientras escuchaban la llamada telefónica de Josué. Esto demostraba que lo que había detrás de este caso era grande y muy, muy poderoso. Josué, no vamos a meter la contra. Yo te pido que hagas lo que te estoy diciendo. Dios Padre, y Dios Espíritu Santo y Jesucristo hicieron la tierra. Sí. ¿Ok? Jehová es tu guardador. Jehová es mi guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no te fatigará. El sol no me fatigará. Ni la luna de noche. Ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal. Dilo, Jehová me guardará. Apropiate del salmo. Apropiate de la escritura. Jehová me guardará. Jehová me guardará. De todo mal. De todo mal. Él guardará mi alma. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada. ¿Qué? Jehová guardará mi salida y mi entrada. Mi salida y mi entrada. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Ajá, soy Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Yo haré cuanto me pidan. Me están atormentando aquí. Me está picando mis costillas un demonio. Necesitas a Cristo en tu corazón. Pero Dios ayuda. Dile a Cristo, entra a mi corazón, Jesús. Díselo, Josué, por favor. Antes de terminar la llamada menciona algo muy alarmante. Esa misma madrugada tenía que celebrar un ritual. El pastor le recomendó inmediatamente no hacerlo, ya que esto no lo ayudaría, sino todo lo contrario, reforzaría aún más ese vínculo que tenía con las entidades demoníacas.
Pero la llamada finalizó. Juan Ramón Sáenz no tenía dudas que este caso era diferente. Todos incluso sintieron que algo extraño había, algo sumamente oscuro que nadie imaginó jamás hasta el punto al que llegaría. Josué había quedado en comunicarse nuevamente, pero el llamado no llegó y fue días posteriores cuando el conductor se enteraría de algo estremecedor e impresionante. El joven estaba internado, había sido apuñalado con un crucifijo durante un confuso ataque, que si bien no se demostró, se cree que fueron las propias entidades que no querían que Josué hable de estas prácticas oscuras con otras personas. Desde ese momento el joven desapareció y nadie supo más de él, incluso se creyó que estaba muerto. Fue recién 11 años más tarde, cuando desde el programa Extra Normal pautaron una nueva conversación con este misterioso muchacho. Para ser entrevistado, Josué Velázquez exigió una serie de requisitos que eran obligatorios si querían contar con su presencia. Entre las cosas más importantes, no se tenía que revelar la ubicación en donde se encontrarían. En ningún momento mostrar su cara frente a la cámara. Tendrían que subirse todos a un bote y estar en el medio de un lago, ya que según él, de esta forma estarían protegidos de las entidades que lo perseguían. Y por último, algo que tal vez fue lo más estremecedor y se entendió días después, pidió la presencia de Juan Ramón Sáenz, ya que se sentía en plena confianza con él para poder hablar sin filtro y cómodamente. Nadie imaginó que esa sería la última entrevista del conductor y se cree que esa noche una maldición cayó sobre él, acabando con su vida. Sabemos que Juan Ramón es una persona importante que ha ayudado en todo tu proceso y también queremos agradecerle a Juan Ramón que nos acompañe para ayudarnos a platicar más tranquilamente contigo, para que tú te sientas a gusto. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por estar aquí. Una situación muy importante, una entrevista muy importante, una historia, una experiencia que cautivó y que puso los pelos de punta a todo México hace 9 años. ¿Cómo fue este primer encuentro con la oscuridad? Sentir las ganas de hacer cosas malas, las ganas de... Ay, se me subió. Pronto Josué estaba recibiendo ataques de los seres malignos que lo rodeaban. Cuéntanos, ¿tuviste mucho dinero? ¿Tuviste cosas materiales? ¿Qué tipo de cosas llegaron a tu vida? Bueno, pude generar una enorme empresa, pude tener muchísimo dinero, o sea, una cosa de verdad, mucho dinero que no extraño. Llegó un punto en el que Josué hizo muchos rituales que implicaban cosas muy dolorosas para los demás. Sí, le hice daño físico a mucha gente. ¿A qué punto llegó este daño físico? A matar. La noche llegó y durante la entrevista Josué confesó haber estado internado en un monasterio, pero más allá de los intentos que hicieron diferentes sacerdotes, aún tenía demonios que lo atormentaban y lo atormentarían hasta cumplir un último objetivo. Un dato a resaltar es que el equipo mencionó haber visto a Juan Ramón un tanto incómodo ese día, distraído y también sufriendo fuertes dolores abdominales. Incluso durante la entrevista se lo nota claramente incómodo. Otro detalle es que al encontrarse con este joven el día de la entrevista, notaron que en su mano derecha tenía un guante, para cubrir el anillo de Salomón justamente. Saludó a todos con su mano izquierda, excepto al llegar a Juan Ramón. Estiró su mano derecha y lo saluda con un fuerte apretón de manos. Algunos aseguran que ese fue posiblemente el momento clave en el que Josué entrega el alma de Juan Ramón, cumpliendo su último objetivo. La entrevista finalizó y no imaginaron lo que estaría por pasar, que si bien todo es perfectamente posible, llama la atención la extrema casualidad y cómo se dieron los hechos. A los pocos días del encuentro, Luis González, el camarógrafo, tuvo que ser hospitalizado de urgencia, al parecer por una hernia. Lo sometieron a una difícil operación y su vida estuvo claramente en peligro, pero sobrevivió. Por otro lado, Mario Estrada, quien era en ese momento el conductor del programa y quien manejó el episodio con Josué, sufrió un gravísimo accidente automovilístico que lo llevó al borde de la muerte.
La sorpresa fue enorme cuando solo días después muere de forma misteriosa y repentina el pastor Roberto Guaso, justamente quien intentó ayudar a Josué en aquella segunda llamada al programa de La Mano Peluda en el año 2002. Hasta ese momento todo era sumamente confuso y aún nadie terminaba de unir los cabos, pero días después todo cambiaría. El 29 de mayo del 2011, a poco más de una semana del encuentro con Josué, el conductor Juan Ramón Sáenz muere de forma misteriosa. Luego, el reporte médico diría que la causa fue una peritonitis. Esto cerró un círculo que muchos aún no imaginaban, recordando las palabras justas del joven satanista cuando menciona ese último objetivo antes de ser liberado por completo. Acá es donde muchos unieron cabos y aseguraron que esa última entrevista estuvo planeada justamente por Josué para entregar el alma de Juan Ramón. Obviamente que posteriormente lo negó por completo, aunque entre sus declaraciones aseguró que algunas entidades querían muerto al conductor. El 17 de julio del 2011, Mario Estrada, luego de recuperarse del accidente, entrevistó nuevamente a Josué. En esa charla mencionó que todo lo que pasó los días posteriores a la entrevista seguramente fue el resultado de haber estado débiles anímica y espiritualmente, dejando que las entidades que esa noche estaban presentes puedan hacer lo que quieran con ellos. Pero no todo estaría por terminar. La mañana del 31 de mayo del año 2021, una noticia sacudió nuevamente a este caso. Rubén García Castillo, quien había sido productor y locutor de La Mano Peluda, muere por causas desconocidas. Esto revivió el misterio sobre Josué y se cree que, en realidad, la maldición no fue solo contra Juan Ramón Sáenz, sino también contra el programa completo y sus colaboradores. Josué Velázquez aparecería desde entonces en diferentes canales dando su versión de los hechos y asegurando que no fue responsable de las muertes mencionadas. Claramente está en cada uno creerle o no, y también comenta que si bien aún practica artes oscuras, ya está libre de esos demonios que lo atormentaban. Este caso realmente es enigmático y tiene múltiples posiciones. Tenemos a quienes lo siguieron desde un comienzo y es más, escucharon en vivo y en directo aquella primera conversación, confirmando que en sus propios hogares sucedieron cosas extrañas esa noche. Aseguran también que Josué realmente estuvo y aún está atado a diferentes entidades oscuras que jamás van a dejar de atormentarlo y manipularlo de diferentes maneras para cumplir todos sus caprichos. Pero también existen personas que desmienten todo esto con pruebas, incluso, dando a entender que simplemente fue un show radial que creció de una forma exponencial, generando algo difícil de manejar y también es totalmente posible. A continuación van a escuchar una experiencia que no es muy conocida tal vez, y fue lo que le sucedió a una compañera de Juan Ramón, exactamente un día antes de que él muera. Los dejo con el audio. Pues me pasó algo muy extraño que todavía lo pienso porque fue así este caso. Yo estaba en mi hora de descanso, fui a comprar un café a la Plaza Coyoacán. De repente veo pasar a alguien y se me hizo conocido. En eso yo volteo y él también al mismo tiempo me saluda. Todavía yo me acerco a él, me da un abrazo. ¿Pero quién era? Juan Ramón. Me saluda, todavía me da un abrazo. Lo más extraño que se me hizo que él llevaba mucha prisa y quedó conmigo de que pronto nos veríamos. Él ya no estaba trabajando aquí, pero él llevaba mucha prisa, pero sin embargo me dio ese abrazo y noté su calidez como él era siempre y se fue. Yo me quedé pensando y tuve muchas cosas que decirle, pero por la prisa que él llevaba ya no me dio tiempo. Lo más increíble fue que yo el domingo, fue algo muy impactante, yo me entero que él falleció y me entero por una compañera de aquí de Grupo Radio Fórmula y yo no lo pude creer. Inmediatamente lo que yo hice fue llamarle a Gina para corroborar si era cierto. Después ya nos enteramos que sí, que en efecto él había fallecido, pero lo más increíble fue que yo no sabía que él había estado internado. O sea, que no puede ser que él hubiera andado en la Plaza Coyoacán. No, es algo increíble. Yo todavía me siento
Me siento muy mal porque de esos casos insólitos que pasan, que uno dice no lo puedo creer, pero así fue. Él ya llevaba una semana internado en el hospital. Obviamente pues no era posible que hubiese salido, como bien lo mencionas tú. Sin embargo, bueno, es uno de esos casos que hemos nosotros platicado aquí mucho, hemos escuchado relatos de ese estilo, en donde son esas personas que de alguna manera se aparecen o regresan a ese lugar donde estuvieron trabajando, viviendo. En el caso de Juan Ramón, bueno, pues es donde estuvo él trabajando durante muchos años, donde hizo su carrera profesional y además sabemos que a ti te apreciaba también mucho, igual que a tu hermana, llevaban una amistad muy especial. Entonces es interesante saber cómo Juan Ramón fue objeto también de un caso de esos de aparición, ¿no? Y en el caso de los que se vienen a despedir. Lo más extraño fue su abrazo. Yo sentí que era una despedida. Lo sentí así porque de repente él se fue muy rápido. Se veía un poco pálido. Por eso es que yo después me quedé meditando, porque quiere decir que en efecto el señor estuvo varios días internados antes de fallecer. Y cuando yo lo vi, él ya estaba en el hospital. Me queda muy claro. Me encantaría saber qué opinan todos ustedes. Les dejo en la descripción algunos links de interés sobre este caso para que, si es que lo quieren, indaguen un poco más profundo. Permíteme, deje prendo un cirio porque me está molestando mucho, señor. Claro, ¿qué le está haciendo? Ok, permítame. Bueno, me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice que qué te está pasando, ¿por qué no entiendes? Me dice, ¿por qué no entiendes? Yo le dije, pero ¿qué te pasa? O sea, es algo a mí tan común, señor, yo ver este tipo de escenas, que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma. ¿Está atrás de usted esa mujer todavía? No, está sentada al frente de mí. Se cree que esto no terminó aún, ya que Josué está entre nosotros y tal vez esas entidades que lo rodean no están del todo conformes. Los veo en unos días con un nuevo video y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos.